En el principio de cada año nuevo, en el primer minuto, se anuncian nacimientos de bebés en todo el mundo. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. La Biblia menciona un nacimiento sucedido hace muchos años, no físico, sino espiritual, y es el apóstol Juan quien nos lo relata en el capítulo 3. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Este hombre era un fariseo, miembro principal del Sanedrín, o sea, el Consejo Supremo de los judíos, que estaba formado por personas influyentes y poderosas, encargadas de tratar y decidir los asuntos de Estado o de religión. Nicodemo, amparado por las sombras de la noche, ¿alguna vez has ido a un lugar a buscar a una persona cuidándote de que nadie te vea? No se trata de cuestionar los motivos de nadie, cada quien tiene sus razones. Nicodemo quería evitar que lo reconocieran. ¿Era un riesgo para su posición o solo trataba de evitar que lo criticaran otros fariseos? ¿Quién sabe? El caso es que se presentó como visitante furtivo. Muchos fariseos se sentían celosos de Jesús y de su autoridad porque socavaba la de ellos al contradecir sus opiniones sobre la ley. La ley para los judíos abarcaba los primeros libros del Antiguo Testamento. Nicodemo había escuchado muchos comentarios sobre Jesús, pero él quiso conocerlo y analizar personalmente lo que decía. Nicodemo era un erudito de las Escrituras. Él reconoció al Señor Jesús como Rabí, un título que los discípulos usaban al dirigirse a sus maestros. Lo reconoció como enviado de Dios. Así lo dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La palabra sabemos o estamos enterados involucra a varias personas. Él no era el único en darse cuenta de que los milagros o señales, como les llama el apóstol Juan, solamente los podía llevar a cabo alguien que tenía el respaldo divino. Este hombre era sabio y entendido, por eso trataba de investigar por sí mismo más de Jesús. Pero antes de que continuara, Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pácatelas, dirían algunos. ¿Qué sabía Nicodemo de nacer de nuevo? Nada. Lo mismo que nosotros cuando nos acercamos a Cristo Jesús por primera vez. Absolutamente nada. En cuanto al reino de Dios, él, como todos los judíos, conocía la promesa de Dios de que un día lo restauraría en la tierra, que del linaje de David nacería el Mesías y él se sentaría en el trono para gobernar a Israel. Citaré solamente 2 pasajes de muchos que hay sobre estas profecías. Isaías 9 del 6 al 7 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Señor Jesús, desde el inicio de su ministerio, al dejar Nazaret, se estableció en Capernaum.
para revelar el cumplimiento de la profecía de Isaías que dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En Capernaum, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El diablo o Satanás lo sabía. Por eso, antes de que Jesús declarara su misión de traer el reino de Dios a la tierra, lo llevó a un monte alto. Y ahí le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo que si se arrodillaba y lo adoraba, él se los entregaría. Porque aunque Satanás sabe que su gobierno sobre la tierra es temporal y de que solo Dios tiene el control sobre este mundo, él se jactaba ante el Hijo de Dios de ser quien gobernaba el mundo a causa de la naturaleza pecadora de la humanidad. Pero entonces el Señor Jesús lo corrigió, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la venida del Señor Jesús a este mundo, el reino de Dios se hizo cercano a la tierra. Él lo dijo y lo recalcó muchas veces, de principio a fin. Varias de sus parábolas son enseñanzas sobre el reino de Dios. Ya al final, cuando fue presentado ante Pilatos, él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Con Jesús, el plan divino comenzó a operar en la historia del mundo. Su devenir entró a la realidad humana a través de las señales que él mostraba. Su predicación en el Sermón del Monte, sus enseñanzas, los milagros, las señales, todo revela y expone cómo es la naturaleza del reino y cómo son los súbditos de este reino. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, le preguntó Nicodemo al Señor Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Jesús le reveló a Nicodemo que al reino de Dios podía entrar cualquier persona, no solamente los judíos. Dijo, en Juan 3:16 están las palabras que dijo el Señor Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien nos revela a todo el mundo la manera de entrar al reino de los cielos y cómo poder disfrutar de Él por la eternidad. Jesús es el camino que lleva al Padre. Así lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Como ningún ser humano puede entrar al reino de los cielos con pecado, es necesario que quien quiera entrar tenga un corazón arrepentido. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdas que comenzó diciendo el Señor Jesús así? En Mateo 4:17. Si puedes creer en Cristo Jesús
como el único camino al Padre, podrás nacer de nuevo. Cuando una persona confiesa sus pecados a Cristo Jesús y se arrepiente, Él la perdona. Porque en la cruz, Dios Padre cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Dice la palabra de Dios. También dice en Isaías 53:1, al que no conoció pecado alguno. Y esta es una referencia a Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Jesús fue a la cruz como un cordero que va al matadero, convertido en un sacrificio para expiación de nuestros pecados, para darnos la oportunidad de ser salvos y de reconciliarnos con Dios. Pero Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, Él vive, Él reina para siempre. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo significa estar en comunión con Él, porque si tú lo invitas a tu corazón, después de entregarle tu vida, Él vive en ti a través del Espíritu Santo. Tu espíritu, antes muerto por el pecado, ahora nace de nuevo y te da vida espiritual. ¿Qué pasa entonces después? Tu visión de todas las cosas cambia, porque tú has cambiado. Cuando una persona nace de nuevo, es bautizada en agua para testificar delante de todos los demás que lo conocen, que él ha muerto a su vida pasada y ahora surge de las aguas una persona nueva, que ha sido ya regenerada por el Espíritu Santo y a quien Dios Padre le considera ahora como un hijo nuevo. Nacer de nuevo es la llave que nos abrirá las puertas de entrada al reino de Dios cuando muramos. No es Pedro con sus llaves. Mientras tanto, sabemos que un reino es un territorio donde gobierna un rey y que ese reino tiene leyes bajo las cuales viven sus súbditos y que los cristianos somos súbditos y más que súbditos porque somos hijos de Dios en ese reino, un reino que es un reino de amor, de gozo, paz y justicia. Si aún no conoces a Jesús, haz lo que hizo Nicodemo. Analiza personalmente todas sus enseñanzas para que confirmes que Jesús vino de Dios y Él es el único camino que te puede llevar a Dios y darte una vida nueva. Dios te bendiga.